Se va iniciando la grabación. Ya, ahora sí. Coméntanos un poco más de ti, Giselle, preséntate. Dale. Bueno, yo soy Giselle Morales Vargas, soy estudiante de Sociología en San Marcos, estoy en mi 10.º ciclo. También soy joven activista social y feminista, básicamente en temas relacionados a violencia basada en género, derechos sexuales, derechos reproductivos, también en materia de participación ciudadana, sobre todo juvenil. ¿Cuál fue el hecho que te hizo iniciar tu activismo? Bueno, creo que todas las personas en general a lo largo de nuestra vida vivimos situaciones de violencia, pero quienes somos socializadas como mujeres estamos más expuestas a vivir este tipo de situaciones. Entonces, recordar constantemente que, por ejemplo, mientras iba al colegio tenía que cuidarme, o sea, sentir que tenía que cuidarme para que no me tocaran en la calle, para que no desde los taxis al salir del colegio no me gritaran tonterías o cuestiones por el estilo, o sea, siempre me hizo remarcarme en la cabeza de por qué esto era así, no sé si esto era normal o no. Y una vez que llegué a la universidad y pude tener como más acceso a este tipo de información, acercarme al feminismo, fue que emprendí todo el viaje para realmente realizar un activismo constante y realmente practicarlo en mi vida diaria. Sí, normalmente hay una frase que dice que una se hace feminista por la historia que ha llevado, entonces yo creo que esta es una de las frases que se podría plasmar perfectamente en ti. Exacto. En esta pandemia, tu activismo, ¿cómo ha cambiado? Bueno, ha cambiado drásticamente, creo que al menos en mi caso y en el círculo cercano en donde me desarrollo, porque básicamente nos dedicábamos a hacer actividades presenciales, talleres, conferencias, charlas, actividades en la calle en general, ¿no? De mucho contacto físico. Pero ahora, al menos en los primeros meses, el transportarnos hacia la virtualidad fue un cambio un poco drástico, porque a pesar de que somos nativos de la información, nativas, natives, no era tan común el que supiéramos utilizar aplicativos como Meet o como Zoom, porque no los usábamos en nuestra vida diaria. Entonces, el aclimatarnos a ese tipo de cosas, sí siento que hubo un periodo como de adaptación o de resiliencia para entre que nos acomodábamos no solo a la situación de la pandemia en general, sino a nivel de casa, las dificultades que pasábamos, o también a nivel personal, ¿no? Como en nuestra salud mental, cómo ha afectado todo lo de la pandemia y demás. En esta virtualidad normalmente muchas hablan de que hubo cambios negativos, pero creo que también fueron positivos porque nos permitieron acercarnos de manera virtual a las regiones que no podíamos llegar normalmente al tener este centralismo. Coméntanos, ¿cómo fue en tu caso? ¿Esa virtualidad te benefició o tal vez no? Dale. Yo considero que sí, como lo mencionas, lamentablemente muchas de las actividades que realizan ONGs, colectivas o demás se centran netamente en lo que es Lima, y en su mayoría Lima Centro o no sé, por ahí un poco de Lima Norte, porque aparte que es el lugar donde, entre comillas, más recursos existen, también es el lugar donde más jóvenes tenemos la capacidad o las situaciones en casa, en nuestra vida personal, para poder desarrollarnos como activistas. O sea, no, no es que el activismo sea una cuestión de privilegio, pero sí somos conscientes que hay ciertas cuestiones que nos permiten desenvolvernos como activistas, como el tener asegurado comida, casa, incluso ahora en esta virtualidad de Internet, pero que también nos ha permitido acercarnos, como tú comentas, a otro tipo de experiencias en otros países, incluso dentro de la región, ¿no? Creo que una de las experiencias en las que más se ha palpado esto es, por ejemplo, este año se desarrolló el Campamento Juventudes ya a nivel nacional, que realiza anualmente la UNFPA desde 2019. Entonces, normalmente se traen delegaciones del interior del país, pero estas suelen ser pocas o suelen ser de regiones específicas, justamente porque es un gasto bastante elevado el que tienen que hacer en el transporte por avión, en el hospedaje y todo lo demás, que permite que solamente 5 o 10 personas participen de los campamentos presenciales. Pero este año se logró traer a 30 jóvenes
mejor dicho, 30 jóvenes adolescentes de prácticamente todas las regiones del país para que participen de este campamento y luego puedan llegar al campamento regional, en donde también pudo aumentar el número de participantes y sobre todo la representatividad y la diversidad en la participación gracias a la virtualidad. ¿Cuál crees que es el potencial del ciberactivismo ahora en ese contexto pandémico? Mm, Creo que la vuelta hacia la virtualidad como una nueva forma de normalidad, creo que ha evidenciado lo que el ciberactivismo puede llegar a realizar, ¿no? Porque antes ya habían colectivas, ya habían personas que realizaban ciberactivismo o que activaban mediante redes, pero que no era tan visible o que no era tan común como antes, ¿no? Porque como te comento, la mayoría de actividades se realizaba de forma presencial o de forma con mucho contacto físico, pero ahora esta necesidad de volvernos hacia lo virtual porque no puede haber un contacto físico ha hecho no solamente que estas colectivas, organizaciones se repotencien y puedan surgir más, sino que también nos ha permitido conectar de diferentes formas, o sea, más allá de una llamada o una conferencia por Zoom, también el que los posts o que las redes sociales se vuelvan un lugar de activismo, cosa que antes no necesariamente era así, o sea, más allá de compartir un post en Facebook o darle like a algo en Instagram, ahora sí realizas un activismo en redes porque es el único espacio donde te puedes realizar. Y creo que lo hemos visto en las manifestaciones del 14N, en el que muchas personas no solamente salieron a las calles para alzar su voz, sino que también por redes estuvimos dándole mucha presión al Estado y, por ejemplo, grupos que no se entienden normalmente como políticos o que trabajan fuera de la esfera del activismo han empezado a realizarlo como son la organización de K-Popers a nivel nacional, que, o sea, la organización interna que tienen a mí me parece admirable porque bajarse o ser trending topics, o sea, usar los hashtags para hacer como contracampaña, o sea, es alucinante el nivel de organización que han logrado para llegar a ese tipo de cuestiones y apropiarnos de un espacio virtual donde antes solamente veíamos como que algo donde relajarnos, donde ver algún meme o cosa por el estilo, pero que ahora sí lo tomamos como un espacio político donde hacer escuchar nuestra voz. Justo ahora que mencionas a la comunidad K-Popper, bueno, creo que en ese momento hay muchas chicas, ¿no? Que se preguntan cómo ser activista o cómo puedo lograr incidir en redes, algunos consejos que les puedas brindar. Claro, lo primero es entender que no hay un manual para ser activista, o sea, no hay una lista, de un checklist que, ok, soy activista porque hago esto, 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 esto. No necesariamente. El activismo es tan diverso como cada persona que se autoidentifica como activista, pero también va más allá del simplemente, ay, yo comparto un post en Facebook o tengo mi página activa, entonces soy activista, soy ciberactivista. Es una forma de vida, un estilo de vida con el que te tienes que comprometer en la lucha que defiendas, sea esta la que sea. No es algo que simplemente lo practicas cuando vas a un taller o cuando te reúnes en una conferencia, sino que lo realizas 24/7, o sea, es algo a lo que estás dispuesto a meterle trabajo, a meterle ganas, a meterle incluso muchas veces dinero de tu propio bolsillo porque crees en la causa. Y creo que la diferencia principal del activismo es que no buscas cambios a nivel personal, o sea, no realizas activismo en redes para erradicar la violencia basada en género porque yo quiero vivir sin violencia, sino porque entiendo que es una problemática social y que debe ser erradicada porque nos afecta a todas, todos y todas por igual. Entonces, es pensar mucho en este salto cualitativo de lo individual, esto me pasó a mí, no quiero que me vuelva a pasar, a esto es una realidad social, esto es algo que pasa 24/7 al más del 50% de la población, entonces quiero hacer algo para contrarrestar eso. Entonces, más que empatía, tal vez en algún punto, más que decir, veo esta situación y me parece que está mal, es actuar. Exacto, o sea, el activismo justamente es tomar acciones, porque indignación, empatía, todas las personas somos capaces de sentirlas y de practicarlas, pero tomar acciones desde la posición en la que estemos es realmente en lo que consiste el activismo, ¿no?
No es simplemente, porque la indignación puede quedar mucho en palabras, mucho en discurso, pero no realmente generar un cambio efectivo, un cambio que tenga, que pueda materializarse de alguna manera. Ujú. Bueno, justo me acabo de acordar una de las cosas que dijiste, mencionaste que, bueno, ese uso del ciberactivismo también ha abierto muchas brechas, ¿verdad? Eh, es tal vez para muchas chicas complicado unirse porque aún no tienen medios digitales o no cuentan con internet. Entonces, en este contexto específico, ¿cómo podrían también ayudar a hacer sentir sus voces y tratar de hacer un cambio, que es lo importante? Claro, o sea, como tú lo mencionas, lo hemos visto en muchísimas esferas. La brecha digital en nuestro país es sumamente profunda, o sea, entre el quintil de pobreza más bajo, mejor dicho, entre el quintil de riqueza más bajo, que es las poblaciones que viven en extrema pobreza, y el quintil de riqueza más alto, que son las poblaciones con una estabilidad económica e incluso que pueden eh, tener cierto tipo de capacidad de ahorro mucho mayor a que la población normal, como que este extremo entre las clases D, E y la clase A, la brecha digital es aproximadamente el 70%, entonces es súper fuerte y súper preocupante porque esta nueva normalidad que se le está llamando realmente no es accesible para todas las personas, sobre todo al interior del país donde la señal de Internet es pésima porque a las empresas no les es rentable el colocar una antena en ese tipo de lugares. Entonces también nos lleva a generar una crítica. Y por el otro lado, ¿de qué acciones podemos tener si es que no podemos participar activamente por este tipo de brechas? Pues el empezar a activar desde casa, desde nuestro espacio, o sea, desde nuestra posición de estudiantes, de hija, de hermana, de prima, de sobrina, el intentar como concientizar o brindar ese tipo de información a nuestro círculo cercano, ¿no? Sin la necesidad de tomarnos como si fuéramos un centro de rehabilitación o que sí o sí tenemos que hacer que nuestra familia cambie de opinión y lo entienda, ¿no? Porque también es ese proceso de concientización implica muchísima voluntad por parte de ambas partes, ¿no? De quien brinda la información y de quien la recibe, pero podemos dar nuestro granito de arena al compartir la información que hemos podido obtener por algún medio. Sí, específicamente en la familia, porque normalmente cuando uno empieza a darse cuenta de las cosas que pasa, es más complicado decírtelo a tu familia, ¿no? Tenemos ese problema, creo que debemos cambiar esto o el otro. Sí, realmente es algo con lo que muchísima gente nos enfrentamos, sea que vengamos de familias con un pensamiento muy abierto, como que vengamos de familias que tengan un pensamiento un poco más conservador. El toparte con la pared de tus familias o de tu círculo cercano siempre va a ser una relación difícil. Y al menos desde mi experiencia me ha servido mucho más el conversar en, en un lenguaje súper cotidiano, en ejemplos súper cotidianos, en cosas que vivimos en nuestro día a día, que sentarme a querer discutirle a, no sé, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal, yo tengo la razón. O sea, no entrar tanto desde la actitud de yo estoy bien, tú estás mal, sino como que, ok, tienes tu punto de vista, lo respeto, espero que también respetes el mío y que entiendas que las acciones que estás tomando me violentan de alguna manera, me hacen sentir mal, me hacen sentir menos, menoscaban mi autoestima, mi autopercepción. Entonces, si no puedes hacerlo por ti misma, por ti mismo, entonces busquemos alguna manera de solucionar ese tipo de actitudes, ¿no? Sin caer en esto de yo sí o sí tengo que hacer que mi familia cambie, porque también es un desgaste emocional y físico que muchas veces no se visibiliza en quienes realizamos activismo, pero que es importante gestionarlo en lugares seguros o encontrar alguna manera de gestionarlo porque esa carga también hace que nuestra salud mental se vea afectada. Y si tú no estás bien, si tu círculo cercano no está bien, no es un lugar sano, pues es mucho más difícil poder tener incidencia o realizar activismo hacia afuera. Claro, el activismo desde adentro para poder surgir para afuera. Eh, Exacto. Dime, Giselle, ¿cómo logras?
qué es lo que hasta ahora has logrado con tu activismo? ¿Cuáles han sido tal vez tu cosecha después de tantos años? Dale. Creo que a nivel personal, si me pongo a pensar, no sé, de aquí a hace unos 3 o 4 años, la forma en la que, por ejemplo, mi papá, que es una persona de educación religiosa y que se autodenomina como católico, tiene prácticas católicas, la forma en la que pensaba sobre cierto tipo de temas y que ahora al menos tiene cierta predisposición a escuchar o cierto respeto hacia que yo pienso de una forma diferente y tengo creencias diferentes, creo que es uno de los, no sé si llamarle logros, pero uno de los avances más importantes, ¿no? Porque antes de pasar de, no sé, por ejemplo, en temas del activismo sobre el derecho a decidir, sobre el aborto, ¿no? Que él pensaba que no, que cualquier tipo de aborto era un asesinato y que eran unos irresponsables y todo este discurso que escuchamos en, en la televisión o en un montón de lugares que solo repite argumentos sin sentido, que ahora agarre y diga, no, como que, ok, ¿no? O sea, yo no voy a obligar a alguien a hacerlo, ¿no? A mí no me parece, yo no lo haría, pero entiendo que hay situaciones en las que puede ser necesario o en las que las mujeres tienen que decidir. Lo mismo con mi mamá, ¿no? O sea, conversando con ella acerca de mi infancia, su infancia, entender de dónde venían esas situaciones de violencia y sobre todo el quitarnos el peso encima de es mi culpa, o sea, yo hice algo para que me sucediera tal situación con tal persona en tal momento de mi vida, sino como, ok, esto va más allá de mí, yo he sido una víctima, he sido una sobreviviente y voy a hacer algo al respecto para que quienes vengan adelante mío no pasen por esa situación. Lo mismo con mis hermanos menores, ¿no? El escucharlos, que tal vez en el colegio o en otros lugares no escuchan sobre temas de sexualidad o demás, pero que se sientan en la libertad de hablarlos, que conozcan los conceptos, eh, que al menos tengan ciertas nociones sobre eso, siendo adolescentes, a mí me causa mucha alegría porque sé que cuando estén más adelante, si pasen por eh, cierto tipo de situaciones, van a saber cómo ponerles freno o van a reconocer que son situaciones de violencia y van a alejarse, cosa que tal vez mi generación o yo misma no he sabido reconocer en su momento y que me han llevado a situaciones eh, de riesgo o situaciones de violencia. Y también para afuera el tema de generar una comunidad con otras personas que tienen creencias o luchas similares a las mías y generar sobre todo un espacio seguro donde podamos compartir ese tipo de logros o también los bajones emocionales que nos vienen al no ver como frutos súper concretos, como, no sé, una ley o una cuestión por el estilo, pero que sí en nuestra vida diaria hemos tenido grandes avances y que a la larga esos avances van a seguir continuando como se ve reflejado con las compañeras, los compañeros y las compañeras argentinas que han logrado que el aborto sea legal en su país, que es un gran logro del movimiento feminista, pero que no ha venido solamente de los diputados, sino que tiene décadas de trabajo atrás de eso. Justo eso, bueno, en realidad ver cómo mujeres que se reunían en una calle han logrado sacar adelante ese proyecto, que nosotras acá también lo necesitamos, pero hay mucho conservadurismo, que tal vez poco a poco la gente va cambiando de mentalidad, ¿no? Por ejemplo, yo también al principio creía, ¿no? Solamente para las mujeres, para cierto tipo de mujeres, ¿no? Pero pasa con el tiempo, vas leyendo un poco más y dicen, pero ¿por qué no puedes disfrutar de tu sexualidad? Y disfrutar de tu sexualidad tiene que ser un delito, ¿no? Entonces yo creo que esto del activismo ha servido para que bastantes chicas poco a poco puedan empezar a abrir su mentalidad, poco a poco empiecen a quererse ellas mismas, porque también esta sociedad nos ha enseñado a odiarnos. Entonces, eso de acá, conocer a chicas que piensan de la misma manera, conocer también a chicas que están en proceso de quererse a sí mismas y aceptar a las demás, es un proceso muy bonito que el feminismo nos ha regalado a cada una. Sí. Ahora, Giselle, ¿en qué proyecto te encuentras? Bueno, actualmente no estoy en una organización juvenil. Hace un tiempo me retiré de los espacios en los que estaba, más que nada por otras responsabilidades que tenía que asumir en la universidad y en casa.
pero sigo siendo voluntaria en un proyecto llamado Decido Yo, en donde brindamos consejería en salud sexual, salud reproductiva, sexualidad en general y sobre todo brindamos un acompañamiento pre y post o información sobre todo lo que es el tema de encontrarse en una situación de un embarazo no deseado, ¿no? Como te brindamos información de organismos seguros como la OMS, como la FIGO, porque muchas veces no se tiene dónde encontrar información segura y la que encuentras en Internet, pues lamentablemente tienes dos caminos, o es insegura, estos métodos naturales como el té de ruda o métete aspirina o hasta un baño de esto y el otro que pueden terminar siendo abortos inseguros y clandestinos donde las mujeres, los hombres trans o las personas no binarias terminan arriesgando su vida en la misma desesperación en la que se encuentran o encontrarse con lugares que lucran con ese tipo de situaciones. Entonces, espacios como decido yo, como Serena Morena, como la línea de aborto seguro, lo que buscamos es justamente que las mujeres, las personas con capacidad de reproducir, perdón, con capacidad de gestar, independientemente de su sexo, su identidad de género o lo que sea, tengan acceso a este tipo de información segura y que sea su decisión cómo aplicarla o si la aplican o no. Claro. Bueno, Giselle, esta fue la entrevista. Muchas gracias por la información. Bueno, voy a No hay dejar de de qué. grabar y